Hola a todos, continuamos aquí con el desarrollo de la unidad dedicada a los reinos cristianos de la península ibérica. En este vídeo de hoy vamos a hablar sobre la parte final, es decir, la expansión definitiva de los reinos cristianos y la crisis y el final de la Edad Media. Bien, comenzaremos como siempre hablando de Castilla y León, y en esta época va a destacar la figura de Fernando III el Santo, que era nieto de Alfonso VIII. Este rey va a unir definitivamente el reino de Castilla y León, a partir de entonces nos vamos a referir solo como Castilla, y va a llevar a cabo la conquista del Valle del Guadalquivir, conquistando la ciudad de Sevilla el 23 de noviembre de 1248. ¿Qué quedaría en manos de los musulmanes entonces? Bien, pues solo quedaría la zona que ocupan las actuales Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. A la muerte de Fernando subirá al trono su hijo Alfonso X el Sabio, que recibe este nombre porque este monarca va a llevar a cabo una importante labor cultural y también va a continuar las conquistas e incluso llegará a aspirar al trono del Imperio Germánico. Pero en sus últimos años va a tener una serie de enfrentamientos con su hijo Sancho, con la nobleza y con algunas ciudades. A su muerte le sucederá su hijo Sancho, reinando como Sancho IV, pero estos problemas entre la monarquía, la nobleza y algunas ciudades no va a terminar, sino que esta lucha va a continuar durante 2 siglos más. Veamos ahora qué es lo que ocurre en Aragón. Durante el siglo XIII va a destacar la figura de Jaime I el Conquistador. Recibe ese nombre porque, lógicamente, conquistará nuevos territorios para la corona, los territorios de Valencia, Mallorca e Ibiza. Su hijo Pedro III, se impondrá en estas luchas contra los nobles, se impondrá sobre los nobles y conseguirá el control también de la isla de Sicilia. En Navarra, seguimos como siempre, sigue la órbita francesa y hasta el siglo XIV seguirá formando parte de su monarquía. Bien, vamos a ver cómo se repuebla esos nuevos territorios conquistados en el siglo XIII. Es una repoblación que va a ser difícil, va a ser laboriosa, porque va a quedar mucha población musulmana, que ya veremos en otros vídeos que generarán problemas más tarde. En Andalucía y en Extremadura se va a utilizar el sistema del repartimiento, que puede ser de dos tipos. Podía ser los llamados donadíos, que eran repartos de grandes extensiones de tierra entre la alta nobleza, es decir, entre la aristocracia tanto laica como eclesiástica. Y por otro lado tendríamos heredamiento, sería reparto de lotes más pequeños de tierra entre auténticos pobladores, es decir, entre personas que sí van a vivir allí, y nos referimos a caballeros, tanto de linaje como caballeros villanos, y tenían la obligación de permanecer en esa zona viviendo. Este tipo de repoblación, estos repartimientos, va a dar lugar a la creación de grandes latifundios, a grandes extensiones de tierra, en manos de privilegiados, como hemos dicho a la hora de los donadíos, que estos territorios se llegarán a convertir en auténticos feudos. En otros territorios, vamos a ver en los territorios de Aragón, va a continuar con un sistema muy parecido al que hemos hablado en Andalucía y Extremadura. Y en Castilla y León, es decir, la actual Castilla y León, lo que ocurrirá es que, como se va a producir una emigración hacia el sur, esos territorios que quedan libres van a ser absorbidos o controlados por la aristocracia militar, la eclesiástica y también las ciudades, los municipios. Bien, vamos a hablar ya del final de la Edad Media, de la crisis, que se produce entre el siglo XIV y el XV, y en Castilla se va a caracterizar todo este periodo por una lucha, como ya hemos hablado, entre la nobleza y la monarquía. Esto va a ocurrir durante los reinados de Fernando IV y Alfonso XI, y la nobleza va a tener mucho más poder, lógicamente, cuando estos reyes van a ser jóvenes, en sus minorías de edad, pero luego si el rey es fuerte, pues perderán ese poder. Por eso hablamos de esa lucha entre la nobleza y la monarquía. Si la monarquía es débil, la nobleza tendrá mucho poder, y cuando la monarquía es fuerte, pues perderá ese poder y lógicamente no le hará gracia y existirá esa lucha. Bueno, a pesar de todo, de toda esta lucha, la monarquía poco a poco va a ir ganando territorio, irá consolidando, como decimos, su poder. A la muerte de Alfonso XI en 1350 se va a producir una lucha entre, por un lado, su hijo legítimo, Pedro I, y Enrique de Trastámara, que era un hijo pero ilegítimo de Alfonso. Pero como era ilegítimo, pues la nobleza quería colocarlo a él para controlarlo y por lo tanto se pone del bando de Enrique. Hay una guerra civil de 1366 a 1369 y, como vemos, pues en la batalla de Montiel vence el bando de Enrique y es asesinado Pedro, y Enrique se corona como Enrique II. Y entonces tenemos en Castilla una nueva familia reinando, que será la familia o la casa de Trastámara, que ya veremos que es importante en lo que vamos a explicar a continuación.
De todas maneras, los problemas entre monarquía y nobleza van a continuar hasta el siglo XV, cuando los nobles van a terminar quedando sometidos después de una guerra civil, cuando sean derrotados por las tropas de Isabel de Castilla. Cuando la reina Isabel sea coronada, habrá una guerra civil y las tropas de los nobles serán derrotadas definitivamente. Bien, mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre en Aragón en este periodo? Pues Aragón, como ya hablamos con Jaime I, va a continuar su política expansiva por el Mediterráneo, se va a expandir por el Mediterráneo y va a tomar control de los siguientes territorios: Cerdeña, Nápoles, los ducados de Atenas y Neopatria, que estos últimos se mantendrán hasta el siglo XIV. Como vemos, una expansión importante hacia el oriente por el Mediterráneo. En 1410, el rey de Aragón, Martín el Humano, muere sin sucesores. Y entonces es elegido un nuevo rey, que será el sobrino de este Martín, que se llama Fernando de Antequera y que pertenece a la casa de Trastámara. Por lo tanto, ya tenemos tanto en Castilla como en Aragón a la misma familia reinando, a la casa de Trastámara. En 1462 se va a dar una guerra civil en Cataluña por problemas económicos y sociales, que será sofocada gracias al apoyo de Castilla, ya que el heredero a la corona de Aragón, Fernando, se habría casado con Isabel de Castilla, de la que acabamos de hablar hace un momento, y Isabel apoyará a su marido, a la corona de Aragón, la apoyará con tropas, y entonces esa revuelta, esa guerra civil terminará. Bien, pasamos al último punto de este tema, en la parte de política, que sería ya la unidad dinástica y la creación de una monarquía autoritaria. Veremos qué es lo que es eso. Bien, pues ya hemos hablado de Isabel y de Fernando, que se casan en 1469 y suben al trono, por un lado, en 1474 Isabel y en 1479 Fernando, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Y de esta manera, al estar ya casados, se establece la unidad dinástica, es decir, las dos grandes coronas de la península, Castilla y Aragón, estarán ya unidos. La actuación política en este periodo se va a orientar a los siguientes puntos. Por un lado, a fortalecer la autoridad monárquica, es decir, esas luchas entre nobleza y monarquía va a terminar ganando del conflicto la monarquía. Y por otro lado, también crear las bases del Estado moderno. Vamos a ver cuáles van a ser los eventos más importantes que van a marcar esta actuación política. En política interior vamos a tener controlada a la nobleza y a las órdenes militares. La idea de unificación religiosa, es decir, en un mismo estado, en un mismo país, no puede haber distintas religiones. Por lo tanto, se va a instaurar el Tribunal de Santo Oficio, la Inquisición, y se va a expulsar a los judíos. Previamente, lógicamente, a los musulmanes, cuando se tome Granada, serán expulsados, pero también van a expulsarse a los judíos. Otra idea es la unificación territorial, es decir, un mismo territorio, una misma monarquía, un mismo rey y reina para un mismo territorio. Por lo tanto, se va a terminar ya con la presencia de los musulmanes, es decir, se va a conquistar Granada en 1492 y por otro lado se va a anexionar Navarra. Es decir, la península ibérica, quitando Portugal, ya solo vamos a tener un rey y una reina y el territorio estará ya unificado. Bien, respecto a la política exterior, se van a buscar enlaces matrimoniales, se van a preparar matrimonios con familias importantes europeas con finalidades políticas. También se va a producir una expansión al norte de África, es decir, se empezará a controlar la zona del norte de África desde la península ibérica, y también una expansión hacia el Atlántico. Y ahí tenemos, por un lado, la conquista de las Islas Canarias y, lógicamente, lo que todo el mundo piensa, la llegada de Colón al Nuevo Mundo. Bien, pues hasta aquí este vídeo dedicado, como hemos visto, a la Edad Media en la península ibérica. Espero que el vídeo os haya sido útil, que os haya parecido interesante y gracias por verlo.